Hola, un saludo muy cordial, un saludo, mi nombre es John Ríos y nuevamente por aquí, por estos lados, con el deseo de compartir la palabra del Señor, edificar su vida con lo que la palabra del Señor tiene que enseñarnos cada día para edificarnos cada día en la fe. Hoy quiero compartir comenzando con un pasaje en Oseas capítulo 8 versículo 12. Dice la escritura: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Es interesante ver que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido por allá desde Abraham, fue el pueblo que tuvo el privilegio de recibir la ley de Dios. Dice la escritura en Romanos capítulo 9, por ejemplo, que de ellos es la ley, de ellos es el pacto y de ellos son las promesas. ¿De quién? De los israelitas. Sin embargo, este libro, el libro de Oseas, que es escrito para el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, dice, encontramos esta expresión acerca del pueblo que se supone que era el pueblo que tenía las leyes de Dios, que tenía la palabra de Dios, pero es interesante que para tiempos de Oseas, más o menos 700 antes de Cristo, se había convertido en algo extraño. Y no es de sorprenderse porque desde muy temprano el pueblo de Israel, em, allí en Samuel, primera de Samuel capítulo 3 versículo 1, dice que en aquellos días, en días de Elí, del profeta, perdón, del sacerdote Elí, del profeta Samuel, que estaba muy pequeño, cuando eso dice que la palabra, primera de Samuel 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es interesante ver que aún en la casa del sacerdote, donde estaba viviendo Elí y sus hijos, que eran sacerdotes también, se suponía que eran los representantes delante de Dios, que representaban al pueblo delante de Dios, y la palabra de Dios escaseaba, no había visión, no había profecía, y mucho menos la palabra de Dios. No nos sorprende entonces ver que por ejemplo, para tiempos del rey Josías, muchos años después del profeta Elí, dice que encontraron en la ley haciendo arreglos en el templo, es decir, que la palabra de Dios se había perdido. Y para tiempos de Oseas dice que la palabra de Dios fue tenida como cosa extraña. Nos sorprende entonces el día de hoy cuando vemos en muchas iglesias que la palabra de Dios es algo extraño, algo extrañísimo, de que se abra la palabra de Dios, que por lo menos se predique la palabra de Dios en su contexto. Debería extrañarnos ver estas cosas en las iglesias, ver estas cosas en el pueblo de Dios, pero sin embargo un gran porcentaje del cristianismo, cuando abre la palabra de Dios, cuando ve la soberanía de Dios, cuando encuentra los atributos de Dios, para muchas personas esto es como si fuera algo extraño y dicen, no, no queremos doctrina, la doctrina divide, por ejemplo, que es una excusa que muchos usan para no estudiar la palabra de Dios, para no profundizar en la palabra de Dios, y nos encontramos con predicadores actualmente en nuestras congregaciones que dicen que no es necesario estudiar la palabra de Dios, que no es necesario entender el texto, el contexto de la palabra de Dios, la gramática y muchas otras cosas que el Señor en su soberanía permitió que quedaran en este libro para que nosotros lo pudiésemos comprender. Hoy día para muchos cristianos evangélicos, lamentablemente y obviamente la mayoría de otros grupos como los católicos, la palabra de Dios para ellos se ha convertido en algo extraño y es mucho más relevante usar otras cosas en la iglesia como grupos juveniles. eh, mm, y no está mal hacer reunión de jóvenes, pero sí está mal cuando en la reunión de jóvenes no se habla, no se abre las escrituras y decimos que los jóvenes no necesitan tanta Biblia. Entonces ahí vemos un problema gravísimo en las iglesias, en los grupos de mujeres, en muchas áreas donde la palabra de Dios debe ser el centro, y aún en la predicación de la iglesia muchos predicadores están usando la palabra de Dios fuera de contexto, como un pretexto para ellos enseñar lo que tienen en su corazón, lo que ya tienen en su mente. Entonces buscan cualquier versículo para ellos apoyarse
y enseñar sus ideas. Para Israel, la palabra de Dios era una cosa extraña. Ya habían muchas otras cosas en las que ellos podían estar ocupados. Ya habían muchas otras cosas en las que ellos podían entretenerse. No es necesario entonces volver tanto a la ley, tal vez pensaban ellos. Hoy día las iglesias han abandonado las escrituras y muchos dicen creer en la inerrancia de las escrituras, otros defienden la inspiración de las escrituras y eso está bien. El problema es que no están creyendo. Hermanos, los evangélicos, la mayoría, muchos cristianos hoy no están creyendo en la suficiencia de las escrituras. Y cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay problemas de drogadicción con los jóvenes, cuando hay una cantidad de tipos de problemas con los que los ancianos y consejeros en la iglesia tienen que enfrentarse, entonces toca dejar de lado las escrituras y buscar cosas más relevantes. Y no debe ser así. Con hacer esto estaríamos diciendo que la Biblia no es suficiente. Decía en una ocasión una joven que el problema es que necesitamos la psicología en la iglesia porque los ancianos no están preparados para aconsejar a los jóvenes, para aconsejar problemas serios en las congregaciones. Y estoy de acuerdo de que la mayoría de los ancianos y líderes en las iglesias no están preparados, pero el problema no es la Biblia, el problema es la pereza de la persona, el problema es la pereza del anciano, el problema es la pereza del predicador, que en vez de buscar la presencia de Dios y buscar en la palabra de Dios, en su contexto, pues es más fácil descargar, no sé, una charla psicológica, una charla emocionalista, muchas cosas que están sustituyendo hoy día la predicación de la palabra de Dios. La predicación bíblica, la predicación consecutiva y expositiva de la palabra de Dios hoy día en las iglesias se ha convertido en una cosa extraña, como lo fue la ley para el pueblo de Israel en tiempos de Josías. El pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo hablando por medio, el Espíritu Santo, perdón, hablando por medio de Pablo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso lo estamos viendo. Las personas se amontonan maestros y hay un falso maestro para cada deseo, para cada cosa que la persona desee, pero no debe ser así. Debemos predicar la palabra de Dios en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, porque ese es el contexto que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice, vendrán tiempos peligrosos, etcétera, donde habrán hombres vanagloriosos, soberbios, y la lista está desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y lo que Pablo le dice a Timoteo no es que busque nuevas formas de entretener a la gente o como de dar charlas motivacionales para que estas personas dejen de ser así, se motiven y comiencen a ir a la iglesia. No, lo que Pablo le dice es muy sencillo y puede parecer simplista, como me decía en una ocasión un hermano, pero no es simplista, es predica la palabra. Y esto significa conoce la Biblia, conoce al Dios de la Biblia, estudia la Biblia, estudia el texto, conoce todos los 66 libros de la Biblia y predica el mensaje central de la Biblia, que es el Señor Jesucristo y un plan de redención para la humanidad. Un plan de redención, una sola historia de redención, un personaje principal, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su palabra es suficiente, su palabra nos basta, no necesitamos nada más y yo quiero animarlos, hermanos, a que lean la Biblia, a que estudien, a que escudriñen las Sagradas Escrituras, porque solo en ellas encontraremos sabiduría, solo en ellas encontraremos la voluntad de Dios, solamente en la Biblia, solamente en su palabra
nosotros podemos conocer más a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video hasta el final. Los invito a que compartan el video, a que se suscriban al canal si no lo han hecho, para que puedan seguir recibiendo estos temas que pueden ser de su interés y para otros hermanos también. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.